12 del mediodía, 24 minutos. Vamos a hablar de esta polémica. Las declaraciones las hizo un contratista del distrito, quien tiene a cargo o quien se ganó de la mano de un consorcio la operación de algunos de los cementerios y crematorios oficiales, es decir, del distrito, de la ciudad, en Bogotá. Dijo él en unas declaraciones que entregó a la revista Cambio algo muy polémico sobre desaparecidos de las protestas del paro nacional en 2021 y lo que habría sido de esos desaparecidos. Pero recordemos un poco el caso, Andrea, en qué consiste la denuncia que además le costó la cabeza a la directora de la UASP y que tenía ese detalle extra, que es muy, muy delicado, y es que se habrían utilizado los hornos crematorios para desaparecer personas. Sí, pues esta denuncia la publicó el periodista Iván Serrano de la revista Cambio y cita lo que le confesó prácticamente el empresario Sergio Venegas, que asegura que entregó 1.500 millones de pesos en efectivo para sobornar a varios funcionarios, incluyendo a la directora justamente de la UASP. Esto es muy grave porque además él pues se está también autoincriminando, pero dice cómo demostrar ese soborno que hizo. Y además, respecto a esas protestas donde supuestamente desaparecieron personas y las cremaron en los cementerios de Bogotá, dijo lo siguiente: pudieron llegar unas 300 personas que llegaron, se cremaron y nadie dice nada, o sea, no hay una documentación. Pasaba un caso del cual fue sindicado un general de la policía que desaparecía ciudadanos e iba y los dejaba allá. Entonces simplemente yo, como operador del cementerio, tengo que decirle: siga. Los administradores del cementerio tienen su propia autonomía, abren una tumba y lo echan, el cadáver, allá. Eso fue lo que dijo el señor Vanegas a este medio de comunicación. Muy grave. Bueno, la alcaldesa Claudia López ya reaccionó al tema y esta mañana, que estaba participando en la inauguración de un centro de atención médica en el suroccidente de Bogotá, afirmó lo siguiente sobre lo que dijo Sergio Venegas. Corrupto que nosotros denunciamos desde diciembre en la Fiscalía y en todas las autoridades judiciales por el manejo indebido del contrato de cementerios, va a tener que responder por las mentiras infundadas que está diciendo. Él no tiene pruebas, nosotros sí tenemos pruebas. Es falso que en la ciudad de Bogotá haya habido desaparecidos durante el paro nacional. Falso. Esas denuncias de supuestos desaparecidos las verificamos con la personería, con la Fiscalía, con la Defensoría del Pueblo. Todas las supuestas personas, se llegaron a hacer casos de 79 supuestas denuncias de desapariciones. Todos los 79 fueron ubicados, vivos, sanos y salvos por las autoridades judiciales. Esa investigación de personería, defensoría y fiscalía fue además plenamente verificada por los informes que sobre las protestas del paro nacional hubo por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, de la Oficina de la Alta Comisionada de Derechos Humanos y por la Relatoría Independiente que también tuvo con apoyo de la Oficina de la Alta Comisionada de Derechos Humanos Bogotá. Esta información es pública, la conocen los medios de comunicación, la conocen todos los políticos y ciudadanos. Bueno, pues eso fue lo que dijo la alcaldesa. Claro, muchas personas están diciendo que eso es mentira, que la alcaldesa está ayudando a desaparecer las pruebas. Mire, yo lo que quiero es ir a fuentes que se dedicaron a hacerle el seguimiento a los casos, historias, relatos, denuncias de desaparecidos o presuntos desaparecidos durante el paro nacional. Y sin duda alguna, una organización no gubernamental, que es el Observatorio de Derechos Humanos de la Coordinación Colombia-Europa-Estados Unidos, la CCEEU, fue uno de los organismos que más le puso la lupa a ese tema. Estuvo muy, muy pendiente, haciendo seguimiento a las denuncias, a las historias, en fin, cruzaba datos. Sé que lo hicieron de una forma muy, muy juiciosa. Y por eso está con nosotros Alberto Yepes, quien es el coordinador del Observatorio de Derechos Humanos de la Coordinación Colombia-Europa-Estados Unidos, para que nos ayude a tratar de desenredar esta madeja, don Alberto, porque en realidad uno queda muy preocupado con la denuncia, pero doblemente preocupado con la respuesta, porque entonces ya uno no sabe qué creer. Aunque hasta el momento y lo último que nosotros habíamos sabido es que en realidad esa gigantesca cifra de desaparecidos de la que se habló en un comienzo del paro nacional
se fue reduciendo porque la gente terminó por aparecer y al final aparentemente no quedaban desaparecidos. ¿Cuál es el registro que ustedes tienen al respecto? Buenas tardes y bienvenido a Sigue la W. Buenas tardes, Juan Pablo y los oyentes de Sigla W. Nosotros en la Coordinación Colombia-Europa-Estados Unidos, desde una mesa de trabajo sobre desapariciones forzadas, con más de 20 organizaciones que hicieron seguimiento al tema, inicialmente tuvimos registros de más de 800 personas reportadas como desaparecidas. El día 3 de mayo presentamos un listado depurado porque nos exigieron que los listados pues deberían tener nombres, apellidos, en la medida de lo posible cédulas. Muchos de esos casos nosotros entregamos 379 de personas reportadas como desaparecidas a la Fiscalía General de la Nación y a la Defensoría del Pueblo. Tenemos que reconocer que ahí pues hubo de pronto algún error o por lo menos una falta de insistencia en no haber insistido en presentar los casos de personas de los cuales no se tenían identidades completas. Efectivamente, en muchos casos nosotros recibíamos el reporte de que en tal barrio pues se habían subido 5 personas a una camioneta, pero solamente sabíamos 5 personas, ¿sí? No sabíamos nombre ni nada. En otros casos nos decían, no, se llevaron a Pedro, pero no sabemos Pedro qué. Esos casos realmente no aparecieron en el listado de las 379 personas y es posible que en esa borradura, en esa eliminación de casos que no teníamos nombres completos, puedan estar, digamos, muchas de las personas que ahora se reportan como personas que fueron incineradas. Porque de los casos que nosotros presentamos a la Fiscalía, de esos 379 casos, pues también hay que mencionar que la propia Fiscalía en resoluciones como la del 26 de octubre menciona que 192 de esos casos fueron inadmitidos porque tenían inconsistencias, información incompleta, no tenían registros completos de la identidad. Nosotros siempre nos opusimos a que hubieran sido inadmitidos, que esa inadmisión de los casos pudiera efectivamente, digamos, servir para que muchas de estas personas que estuvieran en estos casos inadmitidos, pues tuvieran una suerte o un paradero que lamentar. Sí. Finalmente, la Fiscalía, el último reporte que nosotros tuvimos era de 27 personas que todavía estaban siendo buscadas. Fue el último reporte que tuvimos del informe que presentó la Fiscalía el 26 de octubre del año 2021. Ahí lo que nosotros tenemos es que efectivamente hubo una estrategia de desaparición forzada en la que muchas entidades se juntaron para producir una nueva forma de represión que efectivamente tenía como finalidad amedrantar o intimidar a las personas que participaron en el paro. Nosotros no pudiéramos afirmar que son 300 las personas incineradas que participaron en el paro, pero sí tenemos datos de que la propia actividad de la Fiscalía no fue muy diligente, sí, que efectivamente hubo presiones para que... Pero, Alberto, a hoy que estamos a 16 de enero de 2023, imagínense, ya casi 2 años después de esta historia, ¿cuál es la cifra que usted tendría depurada, digámoslo así, de familias, de personas que insisten en que sus seres queridos o sus amigos están desaparecidos? Pues nosotros el último registro al que pudimos hacerle seguimiento tenía los casos de 27 personas 27. que continuaban todavía desaparecidas. Sí, pero pues hay que tener en cuenta varias cosas. Definitivamente cuando en estos episodios, digamos, donde estas azonadas se presentan detenciones masivas de personas que muchas veces no tienen las relaciones sociales para hacer poner en los medios o en las propias organizaciones los nombres de las personas, es posible que se den casos de desapariciones de forma masiva sin que la sociedad permita enterarse de que eso sucede. Y pongo un ejemplo.
en la Escombrera en Medellín, el propio alias Don Berna, el jefe paramilitar alias Don Berna, que dirigió en la Operación Orión, la desaparición de personas, hablaba de que allá enterraron por lo menos 300 personas. Y los registros que lo pudieron lograr las organizaciones de derechos humanos no pasaron de 98 Claro, personas. Es decir, hay un déficit entre esas 98 don personas y las Alberto, 300 que Don Berna dice haber desaparecido. claro. Y así, digamos, pudo haber sucedido en Bogotá. Claro, don Alberto, pero usted, bueno, dice que reconoce que hubo un error al no hacerle seguimiento a todos estos casos, o por lo menos a las últimas 27 personas que se reportaban como desaparecidas, pero bueno, uno, o sea, 300, es grave que haya un desaparecido en el marco de estos hechos. ¿Ustedes cree que, o sea, no sé si hubo quizás ligereza, hubo prontitud de pronto de sacar esta información de un número tan enorme de 800 personas desaparecidas para después decir que no fueron tantos y hoy en día de verdad no hay certeza de si hay o no hay desaparecidos? Pues es que, digamos, nosotros nos encontramos con una modalidad absolutamente novedosa de represión, que fue estas desapariciones. Muchas de ellas desapariciones eran transitorias, es decir, personas que eran desaparecidas durante 2, 3, 4 días, finalmente eran localizadas en los centros de traslado por protección o en otros lugares. Pero estas modalidades transitorias de desaparición nunca, digamos, nos habíamos encontrado con ellas. Además, tuvimos presiones también porque la propia alcaldesa salía a los medios a decir que las denuncias sobre ese número tan grande de desapariciones pues denotaba una irresponsabilidad, inclusive de la Defensoría, que supuestamente estaba sumando las cifras que presentaban las organizaciones y las redes sociales. Entonces tuvimos efectivamente una presión muy fuerte para que se redujeran los listados a aquellos donde teníamos efectivamente los nombres y apellidos de las personas. En muchos otros casos, pues obviamente nosotros descartamos, pero también hay que mencionar que la propia Fiscalía no fue muy diligente en informar. Por ejemplo, la Fiscalía nos informó que 276 personas habían sido ubicadas del listado de 379, pero nunca tuvimos el listado de cuáles fueron esas 276 personas ubicadas, ni cuáles fueron las 192 que la Fiscalía decidió descartar, decidió Sí. inadmitir las solicitudes porque supuestamente tenían información incompleta o inconsistencias. Sí, señor Alberto Yepes, estamos hablando con el coordinador del Observatorio de Derechos Humanos de la Coordinación Colombia-Europa, quienes han estado pendientes de todo este seguimiento. Quiero hacerle dos preguntas. ¿Ese listado ya depurado de las 27 personas que ustedes seguían reportando como desaparecidas, a fecha de cuándo ustedes pueden sostener ese registro? O si recientemente han tenido actualización de eso. No, nosotros tuvimos más o menos hasta finales de octubre, principios de noviembre, tuvimos ese reporte. Más allá de eso, pues no pudimos hacerle seguimiento porque nosotros no tenemos, digamos, la capacidad investigativa que tienen la Ujú. Fiscalía, la Procuraduría, los organismos de control. Sí, Nosotros simplemente enviamos el listado. Y de eso, pues el informe que nos presenta la Fiscalía es que 276 habían sido ubicadas, 192 inadmitidas, y que continuaba el mecanismo de búsqueda por 27 de sí. esas personas. Bien. Pero no, más allá de eso, digamos, no pudimos hacer seguimiento no tenemos capacidad, digamos, investigativa, ni tenemos los Sí. recursos técnicos, humanos ni financieros para hacerlo. Le recuerdo a los oyentes que don Alberto Yepes es el coordinador del Observatorio de Derechos Humanos de la Coordinación Colombia, Europa, Estados Unidos. Y lo recuerdo, Andrea, ¿por qué? Porque es que esta ONG, esta organización, Ujú. fue tal vez una de las más, pero más juiciosas a la hora de hacer seguimiento a estos temas, o a este tema en particular, durante el paro nacional. Sí. Que recordemos que las denuncias empezaron a llegar desde muchas orillas y yo creo que el reconocimiento para la coordinación de Colombia, Europa, Estados Unidos y para la organización Temblores debe ser tal vez el más importante en estos dos asuntos. De hecho, y yo sé, Andrea, que usted tiene otra pregunta para don Alberto. Mauricio, usted también intentó contactar a la ONG Temblores para tener una versión sobre esta denuncia del fin de semana, ¿no? Sí, señor, hablé con Alejandro Sanz, que es uno de sus codirectores, y me dijo que estaban consolidando la información de las personas desaparecidas que tenían hasta el día de hoy. Ellos continúan insistiendo que lo último que tuvieron reporte hasta el año pasado es que había por lo menos una persona que todavía figuraba como desaparecida. Ellos, una persona. Sí, El registro de ellos era una. sí.
Bueno, igual insistiremos Sí, en hay tener que la insistir. versión de temblores. Andrea, adelante. Sí, yo quiero preguntarle, señor Alberto Yepes, por esa versión que entregó el contratista Sergio Venegas a la revista Cambio. Le repito, pudieron llegar unas 300 personas. Decía él que se los llevaban al cementerio y que allí los cremaron. Llegaron, se cremaron y nadie dice nada. O sea, no hay una documentación y había un general de la policía que desaparecía a ciudadanos e iba y los dejaba allá. Cuando usted escucha esta versión tan grave, ¿usted encuentra conexión con alguna denuncia que le hubiese llegado a usted? ¿Le parece descabellado hablar de 300 personas desaparecidas en un cementerio? ¿O cuál es su reacción frente a esto? O sea, yo creo que efectivamente es coherente la posibilidad de que muchas de esas 300 personas hubieran sido personas detenidas, desaparecidas en el marco del estallido social. No diría que las 300 fueron en el marco del estallido social. Pudieran eventualmente otras personas por otras circunstancias después o antes de esas circunstancias del estallido del paro social haber tenido ese destino que narra el contratista. Pero lo que sí es cierto es que el mal manejo de los mecanismos de búsqueda frente a las personas reportadas como desaparecidas y la falta de una información transparente por parte de la Fiscalía y los mecanismos también un poco arbitrarios en los que fueron inadmitidos casos que fueron presentados, pues efectivamente pudieran presentarse para que ahí, en medio de toda esta situación, pues se den un número importante de personas que Sí. hubieran podido correr esta suerte. Ahora, quiero sacar uno de los trinos que esta mañana publicó la alcaldesa Claudia López. Dijo, en Bogotá en el paro nacional no hubo desaparecidos. Don Alberto, en los registros que ustedes tienen, ¿hubo o no hubo desaparecidos en Bogotá? Claro que hubo desaparecidos, o sea, hubo casos de personas que fueron desaparecidas, inclusive que fueron después encontradas y que estuvieron encontradas en caños, por ejemplo, como el caso del joven Duván Claro, Torres. el que O denunciamos sea, acá, Sí. Sí, hablamos con la con la mamá de mamá, que él. la claro, mamá, hablamos con ella cuando todavía lo estaba buscando Sí. y Le luego alertamos la cuando, sí, situación y claro, después ya y luego apareció está sin en vida, etapa de por investigación. supuesto, don Alberto. sí, sí, No, es que sí. le hago la pregunta, ¿sabe por qué? Y qué bueno que usted nos refresque la memoria, porque pues la alcaldesa dice que no hubo, pues en su momento los hubo, y hubo uno que además apareció sin vida, por lo menos uno. Sí. Es bueno refrescar la memoria sobre eso. Adelante, Mauricio. Don Alberto, a las oficinas de ustedes todavía continúan acercándose personas, familiares de aquellas personas que fueron reportadas como desaparecidas o que están todavía buscando a sus familiares. Pues en un momento se presentaban personas, pero digamos, muchas de ellas, algunas personas mencionaban, por ejemplo, que tenían temor de denunciar, que posiblemente, digamos, les habrían dicho que sus familiares se había ido para organizaciones ilegales, que podía estar por allá, que mejor no formular ese tipo de denuncias. O sea, sabemos que hubo mecanismos de intimidación para que efectivamente no se presentaran denuncias. Ahora, también está el hecho de que la propia Fiscalía, ante el hecho de que no se ratificara una denuncia penal frente a personas reportadas inicialmente como desaparecidas, terminaba clausurando, cerrándose el mecanismo de búsqueda. Yo creo que aquí hubo un muy mal manejo de los reportes de personas desaparecidas. O sea, nosotros lo que presentamos era reportes de personas desaparecidas. No podemos efectivamente constatar de que esas personas efectivamente estaban desaparecidas. Lo que recibíamos era reportes por medios, por llamadas, por redes sociales, por registros que tenían organizaciones de personas reportadas como desaparecidas. No pudiéramos decir que efectivamente estuvieran desaparecidas, pero ante un número tan gigantesco, tan elevado, sí es muy probable que muchas de esas personas reportadas efectivamente hayan sido después desaparecidas. Sí, es muy importante además esa diferenciación que usted hace entre Sí, reportes, que son los registros que ustedes pueden hacer, y otra exacto. cosa, una denuncia. Y Sí. quiero entonces concentrarme en este último elemento. ¿Por qué? Porque pues sí resulta, digamos, perturbadora la cifra que dijo este denunciante, porque es que hablar de 300 es que no hay palabras para describir eso donde llegare a ser realidad, que esperamos que no sea así. Pero, pero usted, don Alberto, denuncias, no hablemos de reportes, denuncias efectivas
en donde hoy día uno diga, no, es que si ponemos a todas las familias a salir a protestar, salen y ocupan un espacio, no sé, en la Plaza de Bolívar, por decir cualquier cosa. Denuncias, ¿usted cuántas conoce? No reportes, denuncias. No, nosotros no podemos tener control de si las personas reportadas, que fueron reportadas como desaparecidas, sus familias después ratificaron la denuncia ante la fiscalía. Ujú. Eso, pues inicialmente se había hablado, la propia fiscalía habló de 6 casos en que se ratificó ese tipo de denuncias. Sí. Pero nosotros no tenemos control, digamos, de qué llegó a la fiscalía, qué se reportó y qué se registró, digamos, en los sistemas de información de la fiscalía. De eso no podemos, digamos, tener control ni tener la información para llegar a firmar un número de personas que efectivamente hayan Ahora, ratificado una denuncia por desaparición forzada. ahora, pero esta mañana habló el fiscal general de la Nación, ¿no? Nuestros colegas de Caracol Radio. Habló con Gustavo Gómez y él al aire dijo que esto no tiene ni pies ni cabeza. Sí. Igual, pues tendrá que atenderse la denuncia que ahora piden los concejales de Bogotá. Don Alberto Yepes, coordinador del Observatorio de Derechos Humanos en la coordinación Colombia, Europa, Estados Unidos, ONG, muchas gracias por acompañarnos en Sigue la W. Muchas gracias, Juan Pablo, y a los oyentes de Sigue la W. Pero tenemos otro testimonio, otra voz que queremos oír al respecto de este hecho. Mauricio, ¿de quién se trata? Sí, señor, se trata de Yomari Ortegón, ella es presidenta del colectivo de abogados José Albert Restrepo. Ellos también le hicieron mucho seguimiento a algunos de los casos que eran reportados como personas desaparecidas. Estuvieron muy pendientes durante todas las protestas nacionales que se registraron en el país y pues la saludamos hasta ahora. Bienvenida, doctora Yomari Ortegón. ¿Ustedes actualmente todavía manejan casos o conocen de casos que se hayan reportado como personas desaparecidas en el marco de las protestas sociales? Bueno, muy buenas tardes, Mauricio, Juan Pablo y a todos y todos los oyentes. También saludos a mi colega Alberto Yepes. Bueno, el colectivo de abogados es una organización de derechos humanos que hace parte de la Coordinación Colombia-Europa-Estados Unidos, que es una red. Entonces, al hacer parte de la coordinación, nosotros manejamos la misma información que la Coordinación Colombia-Europa. Hicimos seguimiento a las denuncias y además participamos en la visita in loco que hizo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, donde uno de los temas fue justamente la desaparición forzada. Si me permiten, yo quisiera hablar de algunas de las preguntas Adelante, que ustedes han hecho. adelante, porque es muy importante, Yomari, lo que usted nos vaya a compartir. Adelante, por favor. Bueno, lo primero, creo que es importante hablar de la definición de desaparición forzada. Esto puede ser un tema muy jurídico, pero fue justamente la discusión que tuvimos en su momento con las autoridades y pues también aprovechar para hacer un llamado a la alcaldesa y a la fiscalía para que tomen en serio la definición sobre desaparición forzada de personas. De acuerdo con los instrumentos internacionales de derechos humanos, la desaparición forzada es la privación de la libertad de una persona cometida por agentes estatales o por particulares que actúan con su aquiescencia, apoyo, tolerancia, seguida del ocultamiento o la negativa a reconocer dónde se encuentran las personas. De allí que los casos de detenciones respecto de los cuales no se sabía dónde estaba el paradero de la persona, a pesar de que se preguntó a las autoridades policiales por su ubicación, constituyen desaparición forzada. Tribunales internacionales han dicho que no existe un rango para decir si es desaparición forzada o no. Es decir, hemos tenido incluso decisiones, recordarán ustedes en el caso Palacio de Justicia, el caso del magistrado Carlos Horacio Urán, no se supo durante más o menos 48 horas dónde estaba y finalmente pues se encontró su cadáver. Eso constituyó desaparición forzada, según la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, por eso, las denuncias que se hicieron en su momento fueron por desaparición forzada, porque se constituían los elementos. Todos los jóvenes y las jóvenes fueron privados de la libertad por autoridades policiales y de ellos se siguió su ocultamiento o la negativa a reconocer si estaban detenidos o no. Eso es importante para la pregunta que hacía Mauricio sobre por qué o si fue correcto señalar primero unas cifras y luego otras. Creo que es importante decir
que a las organizaciones de derechos humanos, a la ciudadanía, incluso a los medios de comunicación, nos corresponde primero señalar el universo de a quienes estamos buscando y luego, por supuesto, apenas se van encontrando, proporcionar la información para que esa cifra se vaya aclarando. Segundo, el mecanismo de búsqueda urgente está pensado justamente para encontrar personas con vida y así debería ser la práctica. Eso implica que en este caso, afortunadamente, muchas de las personas fueron encontradas con vida y tanto en la visita de la Comisión Interamericana como en otros espacios que hemos tenido discusión con las autoridades, hemos encontrado varias falencias. De hecho, la Corte Suprema de Justicia el año antepasado, mediante una decisión muy importante, señaló cuáles eran las obligaciones de autoridades como la Defensoría, la Procuraduría, la Fiscalía y las autoridades de policía. Y una de ellas tiene que ver justamente con que existe información pública sobre las personas detenidas para justamente evitar la comisión de desapariciones forzadas, que es algo que no se ha cumplido, que fue una de las órdenes de la Corte Suprema de Justicia y que sigue sin implementarse plenamente. Entonces, tenemos un escenario de personas desaparecidas que fueron halladas con vida, pero no se podría afirmar, como lo hizo en su momento la Fiscalía, que se trataba de personas no localizadas. Sí. Eso es desfigurar la figura internacional, Claro. es negacionismo, es O sea, evitar el no localizadas, Yormari, es como el equivalente a... ¿Cuál era el nombre que le dieron a las masacres en el gobierno anterior? Asesinatos colectivos, gracias, sí. Y no llamándolo bien, pero venga, Yormari, ayúdenos también aquí a entender algo. Dentro de ese ejercicio que ustedes hicieron, además acompañando a la Comisión Interamericana, que además yo vi que la alcaldesa Claudia López sacó un documento de la Comisión Interamericana, pero el problema es que el de la Comisión era de las protestas de septiembre y no las del paro nacional grueso, que fue el de marzo-mayo del año 2021. Usted que acompañó esa comisión, ¿qué encontraron en ese trabajo in situ? ¿De qué se dieron cuenta? ¿Qué pudieron evidenciar? ¿Y hasta dónde, pues se pudieron, por lo que ustedes vieron, configurar elementos que sí llevaran a hablar de una desaparición forzada, pero además desaparición forzada sin resolver, que nunca se supo qué pasó? Bueno, algo importante que constató la Comisión Interamericana y que se relaciona con el contexto en que ocurrieron las alegaciones sobre desaparición forzada es la utilización policial de la figura de traslado por protección. La figura del traslado por protección es una figura policiva que está pensada para otras cosas. La persona que se encuentra en situación de alicoramiento o en uso de sustancias alucinógenas que puede poner en riesgo a los demás, la figura fue creada para que la policía tomara medidas y la llevara a su casa. Así estaba creada inicialmente la medida. La medida se fue desfigurando tanto que fue utilizada como un mecanismo si se quiere, de castigo para quienes participaban en las protestas, y en la visita de la Comisión Interamericana se constató que por lo menos 7.000 personas fueron detenidas. Estas detenciones no tenían finalidad de judicialización, sino, como digo, parecía como un disciplinamiento, y así lo señala la Comisión Interamericana, para evitar que participaran en protestas. Primer elemento, entonces, un escenario donde hay un abuso de la figura de la detención y que esto propicia un montón de jóvenes privados de la libertad, sus familias buscándoles, y allí son las primeras denuncias altas de desaparición. Sus familias no saben dónde están. Segundo elemento, la policía, las autoridades judiciales y la Defensoría no cumplen su papel de informar dónde está el paradero de esas personas. Tercer elemento, los mecanismos de búsqueda urgente a los que ya hizo referencia Alberto. Muchos de ellos no fueron tramitados adecuadamente, sobre otros al final no hubo respuesta adecuada, y entonces tenemos ahí un universo de personas que al final siguen estando desaparecidas, sea pequeño o sea alto, tenemos un universo sin resolver. Es que eso sí no hay discusión, mire, sea 300, sean 27, sea 1, no debe haber desaparecidos, punto, es que eso sí no tiene discusión. Ahora, Yormari, una última pregunta, que por supuesto esto se sale ya de la órbita de la investigación y análisis que ustedes permanentemente hacen, pero quiero que me dé su opinión.
¿Usted le da crédito a lo que dijo el denunciante Sergio Venegas sobre estos usos horrorosos que dice él hicieron de los crematorios en Bogotá? A ver, nosotros somos una organización que llevamos más de 40 años y empezamos acompañando víctimas de desaparición forzada. Ese fue nuestro primer trabajo y todavía asesoramos y acompañamos judicialmente a víctimas de desaparición forzada. En esta experiencia hemos constatado el terrible uso que se ha hecho de los cementerios como un escenario de ocultamiento de cuerpos de personas, militantes sociales, líderes, defensores de derechos humanos, que han sido desaparecidos, posteriormente asesinados, y su familia no sabe dónde están porque se han utilizado los cementerios como espacio de ocultamiento. Esto es algo que está vigente desde los 80 hasta hoy. De hecho, la Jurisdicción Especial para la Paz otorgó medidas cautelares sobre una serie de cementerios porque se presume que en esos espacios se encuentran personas que han sido víctimas de desaparición forzada y que han sido ocultadas allí. Entonces, en ese elemento, la denuncia o la manifestación parece absolutamente creíble, porque históricamente los cementerios han sido un espacio de disposición de personas víctimas de desaparición forzada o de sus cuerpos. En segundo lugar, se ha constatado que la falta de reglamentación de cementerios y de disposición correcta de cuerpos ha sido también uno de los mecanismos que ha favorecido la desaparición forzada. Por eso, a partir de 2007, se tomaron una serie de medidas para que los cementerios, por ejemplo, cosas básicas como tener un lugar diferente para personas no identificadas. Visiten cualquier cementerio de Colombia. La manera como se disponían los cuerpos de personas no identificadas durante los 80, durante los 90 y gran parte del 2000, era en estas bóvedas o espacios donde cuerpos, pero estamos hablando de cientos de cuerpos, eran ubicados allí sin ningún tipo de identificación. Hoy estamos padeciendo eso. Buscar en cementerios es absolutamente difícil. De allí que la intervención de la JEP ha sido más que oportuna en ese sentido. Ahora, como ya lo dijo mi colega Alberto Yepes, de allí a afirmar que 300 cuerpos de personas desaparecidas durante el paro nacional fueron dispuestas en estos cementerios de Bogotá y cremados, creo que hay una distancia muy grande. Los llamados son los siguientes. Uno, a que las autoridades investiguen, pero además que partan del hecho de que es cierto, no de que jóvenes que se manifestaban fueron asesinados y sus cuerpos cremados posteriormente, sino partir de una denuncia creíble de cuerpos que fueron dispuestos irregularmente y cremados irregularmente. ¿A quién correspondían esos cuerpos? No lo sabemos, pero las autoridades deben partir de ello, deben partir de que es una denuncia que debe ser investigada. El segundo elemento, debe igualmente extremarse las recomendaciones que han hecho órganos nacionales e internacionales sobre el uso adecuado de cementerios, el cumplimiento de la normativa sobre cementerios, y la Jurisdicción Especial para la Paz debe seguir realizando este trabajo de intervención en cementerios. En nuestra práctica, yo diría que sentimos que todos los cementerios deberían ser intervenidos. De verdad, la manera como ha funcionado hasta ahora han servido como un escenario de desaparición forzada, de ocultamiento, y que muchos de los familiares de víctimas de desaparición forzada no puedan nunca alcanzar la verdad sobre dónde se encuentran sus seres queridos. Pues Yormari, muchas gracias. Es Yormari Ortegón del colectivo de abogados, y también a don Alberto Yepes, coordinador del Observatorio de Derechos Humanos de la Coordinación Colombia-Europa-Estados Unidos. Es el llamado a que se investigue, porque la única forma de dar claridad sobre esto es que se despejen todas las dudas. Y si hay denuncias de desaparecidos, pues invitamos nuevamente a que esos familiares alcen la mano y digan, mire, sí, hay desaparecidos. Esa es la forma en la que se puede también ayudar a desenredar esta historia.